Hola, mi nombre es José Ángel. Hoy nuevamente vengo a traerles un mensaje, esta vez de parte de Dios. Hace 4 días, durmiendo, tuve un sueño. En el sueño, claramente, Dios me mostró Ezequiel 37. Los que me conocen saben que Ezequiel 37 tiene un significado muy importante para mí, un significado poderoso por una situación que vivió mi padre en vida. Y bueno, lo había leído, pero no tenía conocimiento de que tenía dos partes. Fui y lo leí. Al día siguiente estaba orando y lo leí y me di cuenta que tenía dos partes. Y este es el mensaje de parte de Dios para todos aquellos que crean en Él, para todos aquellos, sobre todo para los venezolanos. Es un mensaje que viene de parte del corazón de Dios. Estuve orando bastante para que Dios me diera confirmación de esto que está hablando en la palabra. Ezequiel 37, primero voy a leer los versículos que me movieron y luego los comentamos. En el versículo número 11 dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. En el 21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones divididas, ni nunca más serán divididos en dos reinos. El capítulo de Ezequiel 37 está dividido en dos partes. La primera se llama el Valle de los Huesos Secos, y la segunda se llama la reunión de Judá e Israel. O sea, cuando Israel y Judá se unificaron como una sola nación. En el 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. En este caso, en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Cuando intentamos hacer algo fervientemente, algo que es importante para nosotros, y lo intentamos y tratamos de hacerlo por un lado, tratamos de hacerlo por otro y no lo logramos, así como tantas veces hemos visto que Venezuela, la gente ha salido a luchar por su libertad, a luchar por una mejor Venezuela, a luchar por ese sueño que es una Venezuela de progreso, una Venezuela diferente. No, lamentablemente hasta ahora no lo hemos visto, y humanamente es muy difícil no perder la esperanza. Siento que está hablando justamente de un pueblo que en este momento ha perdido toda su esperanza. Muchas veces hemos visto como que este es el momento y no pasa nada y seguimos igual. Pues es un pueblo que ha perdido la esperanza. En el 12 dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Si nos vamos a Venezuela en este momento con toda la gravedad de la situación y pasemos por las calles, vamos a ver una escena de Walking Dead. Gente que estamos viviendo solo para buscar el sustento, ya sin esperanza, sin propósito, decaídos, pero Dios está diciendo que nos va a levantar de nuestros sepulcros, ¿no? Dios está diciendo que nos va a restaurar como pueblo, nos va a restaurar nuestra esperanza, nos va a renovar con nuestra identidad como personas, como seres humanos valiosos y como venezolanos. El versículo 21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron,
y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. En el contexto político actual, en el contexto histórico, el único país que tiene sus hijos regados por todo el mundo, por todo el planeta, es Venezuela. Y ya estamos viendo cómo parte de esa gente está volviendo a Venezuela, está volviendo a nuestro país. Ya sea por distintas razones, muchos es porque los están desalojando de los hogares donde estaban. Y bueno, en el 22 dice: y los traeré y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán divididos dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Actualmente en Venezuela hay dos facciones. Eso no es un secreto para nadie. Y hay dos líderes como si fueran dos estados diferentes, como si fueran dos naciones diferentes. Está hablando la palabra que Dios va a levantar un rey que unificará a todos. Y en verdad, si nosotros estamos pensando en una mejor Venezuela, en una Venezuela diferente, en una Venezuela transformada, en una Venezuela de cambio, todo esto que hemos vivido va a quedar en el pasado. Y tendremos que ser todos trabajando, todos y cada uno de nosotros trabajando para que Venezuela sea mejor, para que Venezuela se restaure. Y no solo se restaure, sino que se renueve como un país nuevo, pero con un progreso acelerado. Debemos ser todos. No, en nuestra cédula no dice el partido político, en nuestra cédula dice venezolanos. Todos tenemos no solo la capacidad, sino la obligación de que en el momento que Dios lo decida, debemos comenzar a trabajar juntos para restaurar nuestro país y renovarlo, como anteriormente dije. Sin embargo, hay algo muy poderoso que podemos hacer en este momento, que es orar. Esta palabra llegó a mí en un tiempo, primero, que estoy intentando buscar un poco más de Dios. Estoy orando mucho por Venezuela y estoy orando personalmente por mí en el aspecto espiritual. En el versículo 23 dice: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Venezuela ha pasado por un proceso por idolatría. Venezuela hubo una moda de santeros, de paleros, de espiritistas, y habían unos que encontrabas con las tres. Yo fui víctima de ese marketing, de ese merchandise, y fui parte de eso. Pero me di cuenta de que estaba siendo instrumento ciego en mi propia destrucción, estaba siendo instrumento del enemigo. El enemigo sabemos que es el padre de todas las mentiras. Y eso de vestirse de blanco, eso de tratar de ayudar a alguien, es simplemente a través de algún culto, algún tipo de ceremonia, intentar cambiar un destino que ya está escrito. Porque todos tenemos nuestro destino escrito en los cielos. Simplemente que como tenemos libre voluntad, libre albedrío, podemos decidir vivir lo que Dios dice de nosotros o no. Sin embargo, hay mucha gente que a través de la brujería intenta cambiar la voluntad de otro, o intenta llenarse a sí mismo de qué sé yo, riquezas o cosas que realmente no se ha ganado, no le pertenecen. En este caso, todo eso viene del enemigo. Y nosotros pues hemos sido víctimas de eso. Asimismo, como ya no sabemos cuántas vírgenes tenemos, Virgen de la Coromoto, Virgen del Valle, Virgen de la Chinita, etcétera, etcétera. Sabemos que la Virgen pues tuvo un papel importante en la vida de Jesús, pero en ninguna religión, ni ninguno de los santos, ni nadie, aparte de Jesús, vino a la tierra a morir por nosotros y que su sangre lave nuestros pecados, venció la muerte, resucitó al tercer día, subió a los cielos y está esperando el tiempo para que Dios decida para
retomar a su iglesia y retomar la batalla contra el enemigo. Aunque es una batalla de todos los días, pues el enemigo será totalmente vencido, la maldad será erradicada. Sin embargo, estos son momentos de lucha, estos son momentos de lucha sobre todo interna, de que volvamos a reconciliarnos con Dios, de que rompamos esas cadenas de la idolatría, rompamos esas ataduras. Hay un ejemplo que Dios también me trajo en oración por esta palabra, que es el ejemplo de Nabucodonosor. Él fue un rey en Jerusalén. Dios le entregó, conoció al rey en su sobrenaturalidad a través de Daniel, y Dios le entregó Jerusalén con todas sus riquezas. Sin embargo, este hombre fue necio, altivo, orgulloso, idólatra. Y él, pues, levantó una estatua de oro y emitió un edicto en el que decía que todo el pueblo, cuando sonara la flauta, la trompeta, el tamboril, el salterio, debían postrarse a adorar la estatua de oro. Posteriormente Dios le habla a través de sueños y Daniel se lo interpreta. Daniel era parte de su corte y le dice que Dios lo va a enviar. O sea, primero que va a anclar su reino, por decirlo de alguna manera, para mantenerlo. Pero a él lo va a desterrar, lo va a sacar del reino de los hombres y lo va a llevar a ser como las bestias, a apacentar con las bestias. Efectivamente lo hizo después de un tiempo. Dios le habló a Nabucodonosor audiblemente y le dijo: esta es la hora en la cual vas a ser echado del reino de los hombres y tal. Bueno, imagínense este hombre durante 7 tiempos, dice la Biblia, podemos decir 7 años, con las uñas largas, barbado, pelo largo, comiendo pues lo mismo que comían los bueyes, lo que comían los animales, siendo bañado por la lluvia, hediondo, pues en las peores condiciones posibles. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Sin embargo, al séptimo año, en su séptimo tiempo, Dios le devolvió la razón, o le volvió a Nabucodonosor la razón, y proclamó que el cielo gobernaba sobre el reino de los hombres. Proclamó el poder de Dios y se humilló ante Dios. Dios lo devolvió a su puesto como rey y estaba, como había anclado Dios por amor, por misericordia, el reino estaba igual, estaba intacto como lo había dejado. Con esto quiero decir que Dios trabaja la idolatría. Dios nos procesa por idólatras, por ególatras, por orgullosos. Y pienso que es un proceso que hemos vivido, que está llegando a su fin. Lo está anunciando Dios en esta palabra, y que debemos volvernos a Él. No nos va a salvar ninguna virgen, no nos va a salvar ningún Changó, ningún Ochun, Yemayá, ningún espíritu, nadie. El único que tiene el poder, el todopoderoso, es Jehová. El único que tiene el poder para cambiar nuestra realidad por su verdad. El único que sabe el futuro. Esas personas que tiran cadenas, que tiran caracoles, no tienen un don de adivinación. Esos que trabajan con oráculos y tal, tienen un don, si se pudiese llamar, de maldición, porque usted ha hecho una palabra de maldición sobre la vida de otra persona. Cuando usted emite esa palabra de maldición, pues demonios trabajan para que eso se haga realidad. Se sale totalmente del plan que tiene Dios para cada persona. Entonces, pues este es un llamado a arrepentirnos, pero también es un mensaje de esperanza. Un mensaje para que podamos volvernos a Dios, orar por su amor, por su misericordia. Necesitamos de Él más que nunca, no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino por el hecho de que estamos en un tiempo trascendental, en un tiempo vital para Venezuela, en un tiempo en el cual de cambio. O sea, Venezuela no puede seguir siendo igual. Venezuela no puede seguir con la herencia que nos dejaron de 7 años para acá, o de estos años para acá.
Por cierto, estamos en el 7º año. Esto lo traigo a colación simplemente por la coincidencia. En el 7º año, del 2013 para acá, 7 años, y Nabucodonosor duró en su proceso 7 años. Aún falta, estamos en el 4º mes, aún falta a llegar a diciembre, pero oremos para que Dios acelere los tiempos, actúe pronto en nuestras vidas. Hay mucha gente, hagámoslo no solo por nosotros, sino por el resto de nuestros paisanos, de nuestros hermanos. Hay mucha gente sin alimento, hay mucha gente con el estómago vacío, hay mucha gente muriendo, hay gente que vendió sus bienes, carro, para salir de Venezuela, y con todo lo que tenían adentro, de paso, y con la esperanza de tener un mejor porvenir en otro país. Y resulta que mucha de esa gente quizás fueron desalojados en estos momentos y tuvieron que volver a Venezuela sin un hogar que los esperara y sin un carro que los movilizara. Y aún encima de eso, muchos de ellos vienen con el virus, vienen con infectados. Entonces, de verdad que es un tiempo de reflexión, porque aunque la salvación es individual, necesitamos que Dios obre en nuestro país y lo restaure. No sé a cuántas personas le pueda llegar este mensaje. Yo no hago esto ni para ganar seguidores, ni por ningún interés particular. Mi único interés es servirle a Dios. Dios dice en su palabra que nosotros tenemos el ministerio de reconciliación de las personas con Dios, y es justamente lo que vamos a hacer si alguna persona aún a estas alturas no ha recibido a Jesús y quiere hacerlo, desea hacerlo de corazón, porque ha sido tocado por la situación, ha sido procesado en este tiempo, porque se siente angustiado, se siente desesperado. Pues Jesús nos restaura, Jesús se fortalece en nuestra debilidad. Entonces te invito a orar conmigo para que puedas recibir a Jesús y que puedas vivir sometido a su yugo, que es leve, sometido a su yugo, porque Él es el único que te puede salvar, es el único que nos puede salvar, que puede cambiar nuestra realidad por la verdad que Dios dice de nosotros. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis palabras, mis obras, mis omisiones, mis iniquidades. Me entrego a ti, entrego mi vida a ti como sacrificio vivo y santo. Te pido, te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eso es todo. Esa es la oración. Y si hiciste esta oración conmigo, bienvenido al ejército de Dios, al ejército que vive eternamente. Y pues espero que este mensaje pueda llegar a tu corazón, pueda ser de reflexión, porque necesitamos más que nunca de Dios, y Dios está obrando y está pendiente de nosotros en este momento. Pero es decisión de cada quien entregarle su vida, dejar que Dios entre en su hogar y que Dios transforme la realidad que cada quien esté viviendo. Gracias, Dios los bendiga.